Amados hermanos, feliz día del Señor. El siglo XX, que recién acabamos de dejar, experimentó para la humanidad fenómenos interesantes, entre otros, a mencionar el fracaso de muchos proyectos políticos mesiánicos que ofrecían soluciones a sus pueblos. Chocaron con la realidad, las utopías, las promesas materialistas del siglo XIX se estrellaron contra la realidad cuando se trataron de poner en práctica. 2 guerras mundiales, cantidad de guerras intestinas, inciviles todas, en muchas latitudes, se encargaron en parte, además de otras desgracias, de recordarle al hombre que no podía confiar en sus solitarios esfuerzos humanistas, como se lo habían prometido los filósofos, los sociólogos, y comenzó a tomar auge el existencialismo, pero lo veíamos como un fenómeno bohemio o de algún movimiento hippie. Lo cierto es que a día de hoy, consultando lo que los sociólogos occidentales afirman a día de hoy sobre Europa, Estados Unidos, nos aseguran que, cito textualmente, la tendencia dominante y expansiva en Occidente es el individualismo. Lo repito, porque esto no se está predicando desde púlpitos, ni lo están diciendo los sacerdotes católicos o los ortodoxos, no. Sociólogos que nos advierten, nos alertan que en tiempos de una cacareada globalización, el fenómeno, la tendencia dominante y expansiva en Occidente es el individualismo. Podría decirlo en más altos decibeles, no más claro. Y entonces, como miembro de iglesia, como pastor de iglesia, me levanto una lógica pregunta. ¿Podría el individualismo penetrar, socavar, erosionar a la iglesia? Porque la iglesia, hermanos, es eclesia, es asamblea, reunión, comunión, plural, colectivo, rebaño. Es pueblo, es familia, es linaje. Lo encontramos en toda la Escritura. ¿Vale o no la pena levantarnos la pregunta si tal vez el individualismo como tendencia dominante y expansiva pueda ir entrando en la iglesia y atentar contra su naturaleza? Porque la iglesia es asamblea, la iglesia es congregación, la iglesia es reunión, es familia, es rebaño, es grey, feligresía. Creo que la pregunta es pertinente y creo que no debemos esquivarla. Yo voy solamente a soltarles algunas observaciones que pudieran levantar inquietud razonada, lógica, a ver si este tema es pertinente o no. La alabanza
que cantamos. ¿Cierto o no, hermanos, que en su mayoría los coros y los himnos van conjugados en primera persona del singular? Venimos al culto, estamos reunidos y cantamos en primera persona del singular, yo. Tenemos muy buenos himnos, cuidamos que los que cantamos tengan buena letra, tenemos muy buenos coros de más reciente factura y cuidamos que tengan muy buena letra, pero atención, hermanos, la mayoría los cantamos en primera persona, prácticamente aislándonos de la alabanza de quien tenemos al lado. Esto, por lo menos deberíamos ser conscientes de que mi hermano que está a mi derecha o a mi izquierda comparte la misma letra y si no puedo tomarle las manos, sentir que todos juntos estamos entonando una alabanza en primera persona que debería llegar al trono de Dios en primera persona, pero en plural. Dios quiere la alabanza de su pueblo, no la alabanza de hombres y mujeres solitarias, aisladas, que rechazan la comunión, la reunión, la congregación. Hermanos, las predicaciones evangelísticas casi todas están dirigidas al individuo. ¿Quién quiere aceptar? ¿Quién quiere levantar la mano? ¿Quién quiere venir adelante? Vamos, inclusive hemos llegado a diseccionar al individuo al más puro estilo platónico y hablamos de salvar el alma de alguien. Y las contamos. ¿Cuántas almas se salvaron? ¿De dónde hemos sacado esto? No solamente estamos haciendo prédicas individualistas para respuestas individualistas. Yo sé que la salvación es personal, por supuesto que sí, pero ahí no termina el cuento, ya lo vamos a ver. Sino que además de eso estamos resumiendo al hombre como que si fuera un alma incorpórea. Esto no es bíblico, en absoluto. Hermanos, a veces no es experiencia cúltica nuestra, pero en otras iglesias se trata de provocar situaciones de éxtasis individuales que se contagian luego y provocan un éxtasis colectivo, pero netamente en una embriaguez que aísla a unos de otros, por lo menos en el consciente y en el inteligente. Terminan siendo estados, y utilicé adrede el vocablo, embriaguez aislante, que busca un éxtasis de tal manera de que cada quien vaya por el camino y de acuerdo a la dosis, la unción que está recibiendo, en un individualismo religioso, místico, puro, aislado de lo que le acontezca a los demás que están en el mismo culto, oyendo la misma palabra o cantando el mismo himno. Individualismo. Hermanos, cuando en una iglesia se dan talleres, educación continua, de doctrina, eclesiología, membresía, pertenencia, se cae la asistencia. Esta es experiencia nuestra. Esta es experiencia de muchas iglesias, hermanas nuestras, que pertenecen a la misma federación. Talleres dados incluso a nivel regional por prominentes hombres, siervos de Dios, bien preparados que tenemos, que han tenido que ser suspendidos por falta de interés en las membresías de nuestras iglesias y de nuestros liderazgos en nuestra federación. Individualismo, porque no hay interés en la vida de iglesia, en la vida de congregación, en la vida de comunión, mucho menos en la de membresía o en la de militancia.
Estos temas parece que ahuyentan hoy en día, y esto es ajeno totalmente al sentir de las Sagradas Escrituras. Yo creo, hermanos, que hay un cierto desvío evangélico, de tal manera que se está subestimando el valor de la congregación, el valor de la asamblea, de la iglesia, de la reunión, de la vida en comunidad. Y se está desarrollando lo que podría yo llamar, tengo que preparar esto mejor, el síndrome del miembro ocasional o del feligrés visitante, aquel que, invocando principios y valores muy importantes como la libertad, Dios me ha hecho libre, verdaderamente libre, invocando principios importantes y ciertos valores como la privacidad, tengo derecho a mi vida privada, si la tienes, invocando derechos, principios y valores muy ciertos, como el de la particularidad. Yo no soy idéntico a ti. Tú necesitas esto, yo no. Hemos terminado, hermanos, por hacer cada quien agendas especiales, individuales. Agendas que llevan excusas. Hermanos, se los voy a decir para que nos toque un poco la fibra. Nosotros podemos visitar el templo de acuerdo a nuestras comodidades. Lo que no podemos nosotros es visitar el cuerpo de Cristo de acuerdo a nuestras comodidades. O somos miembros del cuerpo de Cristo y estamos insertados, incrustados, somos parte del cuerpo mismo de Cristo, o no. Yo creo, y tuve que buscar en el diccionario para estar seguro de si esto existía como verbo o no, y sí está. Estamos tomando por costumbre agendizar nuestro tiempo, nuestra disponibilidad, nuestros talentos, nuestro recurso y aplicarlo a la congregación, a la iglesia, óiganme, de acuerdo a nuestras comodidades, personalizadas, agendas. Estamos agendizando nuestra militancia. ¿Dónde se ha visto esto? Cuando el individualismo entra en la iglesia. Cuando el individualismo socava el discipulado, para ponerlo en la zona de confort, donde yo ad libitum administro por gotero lo que yo puedo dar, servir, de acuerdo a prioridades preestablecidas. Tengo mis prioridades y llegado el momento, escojo como si fuera una disyuntiva, o voy a la iglesia o voy a este almuerzo, a esta cena, o a este acto social, o a esta distracción, o a esta... ¿Sí, hermanos? Esto está sucediendo. Y lo converso con otros pastores y están de acuerdo en que esto está sucediendo en las iglesias. Les advierto, esto no era así en el siglo pasado, mucho menos en siglos anteriores, y mucho menos en tiempos de aquella iglesia primitiva o de aquella iglesia patrística de los primeros siglos que tanto añoramos y que tanto invocamos. Esos hermanos se reunían, se congregaban en cuevas, en catacumbas, bajo tierra, a la orilla de un río, en una pequeña casa, con riesgo de persecución, escondiéndose, pero buscaban como hormigas del mismo hormiguero reunirse por amor, porque sabían que eran parte del cuerpo de Cristo. De ahí el nombre que he dado a la prédica de hoy. Iglesia en tiempos de individualismo.
¿Qué dice la Biblia al respecto? Solamente voy a leer un texto, un versículo. Hechos capítulo 2, versículo 47. Y del versículo 47 solo el final. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hasta ahí. Esto da ganas de llorar cuando uno lo lee con calma y lo medita, y más cuando uno lo predica. El Señor añadía cada día a su iglesia, a la iglesia, los que habían de ser salvos. Si tuviéramos que hacer un estudio bíblico, y lo haremos este jueves, sobre este pasaje, como acostumbramos, nos levantaríamos preguntas. ¿Quién actúa según el texto? ¿Quién ejecuta el verbo de añadir según el texto? ¿Quién? ¿La moda? No, el Señor. El Señor es quien actúa según el texto. ¿Qué es lo que hace? El vocablo griego ahí está. En pocos versículos, versículos 41 y 47, se repite. ¿Qué es lo que hace el Señor? Añade. En griego, añadir es ubica, suma, incorpora, anexa. El Señor, Dios, el Señor, el que te ha salvado a ti y me ha salvado a mí, te ubica, me ubica, te anexa, me anexa, te suma, me suma, te incorpora, me incorpora. Esa es la acción que ejecuta el mismo Señor que me salva, el que me ha hecho nacer de nuevo, el que me ha dado su Espíritu Santo. Me añade, me ubica, me suma, me anexa, me incorpora. ¿A dónde? Lo dice, a la iglesia. A la iglesia. Hermanos, aquí el pasaje añade, incorpora, anexa, suma al que ya es salvo, a la iglesia. No está haciendo una invocación teologal universal. Añadía el Señor a la iglesia de Jerusalén, la congregación local, la que estaba ahí en la ciudad, la que estaba con unas cuantas calles doblando unas esquinas. A esa iglesia añadía el Señor los que iban siendo salvos cada día. ¿Estamos entendiendo? Cuando avanzamos, si vamos a otro pasaje, más adelante, se nos dice que el Señor añadía a la iglesia los que estaban destinados a la vida eterna. Hechos capítulo 13, avanzamos más, y ya estamos en otra ciudad, en Antioquía, y dice que el Señor añadía a los hermanos que iban siendo salvos a la iglesia de Antioquía. No está hablando de iglesia universal, de la corporeidad de Cristo. Él continúa diciéndonos, anexaba el Señor cada día. Y eso es acción simultánea, instantánea. Eres salvo y añadido. ¿A qué? A la iglesia, a la congregación local de tu preferencia. Sí. ¿A quiénes? Dice, a los que habían de ser salvos. Me gustan, hay varias versiones. Hay una que dice a los designados a ser salvos, a los destinados a ser salvos, a los ordenados a ser salvos. Es decir, el Señor
añade a su iglesia a los que van salvando y los añade a su iglesia añadiéndolo a congregaciones locales, ya sea en Jerusalén, ya sea en Antioquía, no importa, a la iglesia local, a la congregación local. Hermanos, voy a hacer aquí la afirmación central del sermón. En el plan de Dios está salvar y añadir a los que salva a las congregaciones locales. ¿Temerario lo que estoy diciendo? ¿Cómo nos afecta esta afirmación? Me llama la atención, si tomamos el libro de Hechos, capítulo 2, versículos 41 y 42, lo leo para ustedes. Oigan esto. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban. No es que eran visitantes, cabritos, brincones de redil en redil, no hacían turismo eclesial, perseveraban en esas congregaciones, en esa iglesia, y dice que en qué ocupaba, cuál era la misión de la iglesia, en celar la doctrina, la sana doctrina, enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, que haya auténtico, verdadero amor, aquello sobre lo que pronto predicaré, que nadie busque su propio bien sino el del otro. Una iglesia que es un modelo societal porque nos amamos los unos a los otros, sin divisiones, para que el mundo crea, dijo el Señor. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y aquí vienen las ordenanzas, la Santa Cena, la celebración de la Cena del Señor, y en las oraciones, y lo pone en plural. Hermanos, lo voy a leer completo y rápido. Así que los que recibieron su palabra, la palabra de la predicación, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hermanos, añadir. Bautizados, sí, para ser añadidos. Creyentes, sí, para ser añadidos. Con el Espíritu Santo, sí, para ser añadidos a la iglesia. A una iglesia que reúna también estas características, que cuide la sana doctrina, que cuide el amor fraternal, que cuide las ordenanzas del Señor Jesús, que cuide el orar, el alabar con autenticidad, guiados por el Espíritu Santo de Dios, y a perseverar. Esto aquí no nos dice que pasaron un examen, a hacer un juramento y tener un carnet de miembros. Es que ellos perseveraban. A pesar de las persecuciones, perseveraban. A pesar de las dificultades, perseveraban. Hermanos, a pesar de que en esa primera iglesia de Jerusalén había problemas, perseveraban. Se los voy a decir de esta manera. Las cartas del Nuevo Testamento, la mayor parte del Nuevo Testamento, tuvo que darse razón de ser todo el epistolario. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todas las iglesias con nombres, la iglesia de Corinto, la iglesia de Éfeso, la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Esmirna, la iglesia de los romanos, la iglesia, todas las iglesias, ¿saben qué tenían? Problemas, imperfecciones, para ser eufemistas. Tenían divisiones, tenían intrigas, había blasfemias, había caudillismos. Por eso se escribió el Nuevo Testamento. Pero esa era la iglesia que Dios había fundado a través de sus apóstoles. Una iglesia
con problemas, sí. Iglesias con problemas, sí. ¿Somos nosotros una iglesia sin problemas? No. Pero bienvenido el que entre, porque al entrar entra un problema más. Y bienvenido yo y bienvenido tú, porque nosotros también tenemos con nosotros nuestros respectivos problemas. Y tenemos que ver los problemas de los demás para ahuyentarnos, o bienvenido para que me ayudes con mi problema. Y ayudémonos unos a otros a sobrellevar nuestros problemas. ¿O no es mandato de la Escritura? Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Interesante que hable de la ley y la asocia a Cristo. Sobrellevad los unos los problemas de los otros y sobrellevad así la ley de Cristo. Congregarse, hermanos, pareciera que en esta predicación que estoy dando a ustedes fuera el centro del problema. Y, ¿saben qué? Lo admito. ¿Por qué? Porque congregarse o no congregarse es la expresión más visual de lo que me es o no me es placentero. Yo me reúno con quien me siento bien, con quien siento convergencias, coincidencias, y no me reúno o lo hago por formalidad y por cumplir con quien no me siento bien. Ahora, si fuera solamente un asunto de sentimientos, pero es que también hay aquí un asunto de llevar las cosas light, como les dije, a mi manera, a mi comodidad. Hermanos, volvamos al título. No quiero que se me malinterprete, sí, la salvación es personal, pero cuando estoy cuestionando individualismo en la Iglesia, estamos siendo permeados desde afuera, en lugar de nosotros ser ejemplo para los de afuera. Yo tengo que recordarles a ustedes lo que ustedes muy bien saben como creyentes. En el Antiguo Testamento abunda, Dios tiene su pueblo. Eso es colectivo, hermanos, eso es plural. En el Nuevo Testamento Dios tiene su pueblo. Eso es la iglesia, hermanos, ese es plural. Este es lo que el reino de Dios tiene como característica, la dimensión familiar, la dimensión colectiva, la dimensión societal, la dimensión popular, la dimensión congregacional. Mirad cuán bueno es estar los hermanos, plural, y agrega juntos, congregacional. Y agrega porque eso pasa a ser un locus de gracia, un lugar de gracia. Ahí envía Dios, el Señor, cuando estamos juntos en congregación, como estamos hoy. ¿Qué envía el Señor? Bendición y vida eterna. Lo dice la palabra, eso es real, eso se cumple. Me quedo yo solo en mi casa viendo el culto por televisión. Busco escuchar a un eminente predicador y recibo la palabra y que él me pastoree. Hermanos, hemos llegado al extremo de tomar pasajes bíblicos y decir que ¿quién es mi pastor? El Señor es mi pastor. Ningún hombre me pastorea. Eso no es bíblico. Eso es contrario a la palabra de Dios. Eso es desobediencia a la palabra explícita de Dios en Antiguo y en Nuevo Testamento. El Señor es mi pastor. Yo estoy con Él. No necesito al hermano, no necesito al anciano, al diácono, a la hermana, al pastor. No los necesito. El Señor me pastorea. Ampárate de otra forma. No hagas individualismo, porque te sales de la cobertura de la palabra. A veces, hermanos, hoy en día hay lugares y hay hermanos que han tomado los templos y las iglesias como si fueran estaciones de gasolina, donde van a repostar su combustible
para aguantar la semana. ¿Y la solidaridad dónde? ¿Cómo está el tanque de gasolina de mi hermano si es que tiene tanque y no está roto? ¿Por qué no pudo venir aquel? ¿Debo yo preocuparme por mi hermano? Vamos, esa fue la pregunta de Caín. ¿Vamos a caer en esa también? ¿Es que acaso soy yo guarda de mi hermano? No, es que tú no eres guarda de tu hermano, tú eres su hermano, eres más. Nos llamamos hermanos, amémonos como hermanos, busquémonos como hermanos, sentamos el placer de ser hermanos. Sentido de pertenencia, lo tengo anotado. Y les digo por qué. Porque como pastor, y después de años de estar acá, quisiera que todos sintiéramos el correcto sentido de la pertenencia. Pertenezco a Cristo. Tenemos un coro, lo cantamos hoy en Vinaroz. Ya pertenezco a Cristo. Pero se dan cuenta como estamos haciendo una línea directa, estamos haciendo casi un bypass, un shunt. Es decir, yo pertenezco a Cristo. No, tú también perteneces a la iglesia. Y que quede aquí una advertencia que debo hacer como pastor. La iglesia no te pertenece a ti. Tú perteneces a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a la congregación local, que es la expresión del cuerpo de Cristo. La iglesia, la congregación local, no te pertenece, ni por derecho de antigüedad, ni de fundador, ni de pastor. Hay pastores que creen que son dueños de la iglesia y el apóstol tiene que escribirles: no se apropien de esas congregaciones. Ustedes son siervos, y me lo digo a mí mismo. Yo soy siervo de esta congregación. Yo no soy dueño. No puedo apropiarme de esta congregación. Esta congregación sí tiene su dueño, y su dueño es el Señor. Pero nosotros pertenecemos a este rebaño y nos reunimos en este redil. Esto es bíblico. En Hebreos capítulo 10, yo leo y para ustedes un versículo, dice: no dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. ¿A qué? A congregarnos. Y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. No dejemos de congregarnos, o sea que el congregarnos pasa a ser incluso un mandato del Espíritu Santo. Quiero que me oigan, hermanos, porque soy su pastor todavía. Congregarnos no es una opción, ad libitum, según conveniencia y agenda. Es un mandato del Espíritu Santo de Dios. Y la tentación y una forma de golpear la iglesia que tiene Satanás es poniéndonos a nosotros otras prioridades, de tal manera que la iglesia quede en segundo lugar, la asamblea quede en segundo lugar, la congregación quede en segundo lugar. No dejemos de congregarnos, ni hagamos tampoco planes acomodaticios a los que nos acostumbramos. Hemos establecido tal vez cotos impenetrables, líneas rojas o hasta esférulas, pequeñas esferas cerradas, en donde nuevas personas quieren entrar y no pueden. Llegan al templo, llegan a la congregación, quieren congregarse con nosotros, pero si nos cerramos en una pequeña esfera, no logran encontrar lugar corporativo. Casi que sobran, son casi transparentes y como vienen, se van. No encontraron la familia, no encontraron los hermanos, no encontraron el amor. Esferas cerradas, puede ser que acontezca. Les voy a decir que hoy en día, hermanos, no me cabe la menor duda, hay en la iglesia una resistencia al concepto de rebaño. La palabra rebaño suena a borreguismo, suena a no pensar, atentan contra mi libertad, atentan contra mi inteligencia. Bueno, lo lamento. Antiguo y Nuevo Testamento
hablan de que el pueblo de Dios es el rebaño de Dios. Y se nos dice a los pastores que apacentemos el rebaño de Dios. Hebreos 20. Ustedes deben pastorear al rebaño de Dios. Rebaño. Tenemos muy claro el perfil de pastor que queremos. Tenemos muy claro por qué no nos gusta el pastor que tenemos. Porque no rellena nuestro perfil, nuestras expectativas. No nos satisface. Lo tenemos muy claro. Pero lo que no tenemos muy claro es el perfil de rebaño. ¿Eres oveja? ¿Te comportas como oveja? ¿Por qué el Señor insiste, pasados los siglos, de Antiguo a Nuevo Testamento, en mantener la imagen de la oveja y la imagen del rebaño? Hermanos, en esta iglesia, los que estamos sentados en las bancas y yo, el que estoy aquí de pie, somos todos imperfectos, voy a decirlo mejor, preñados de defectos, todos, lejos de la perfección. En nosotros se debe moldear el carácter de Cristo, nada menos. Y el Espíritu Santo lucha en ti y en mí por irnos moldeando para que nos parezcamos a la imagen del varón perfecto, dice la Escritura. Una cosa sí te voy a asegurar, hermano y hermana, el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros y trabaja en cada uno de nosotros, los que aquí estamos. Nos caigamos bien o nos caigamos mal. El Hijo de Dios murió en el Calvario por cada uno de nosotros. Nos caigamos bien o nos caigamos mal. Y el Padre nos escogió desde antes de la fundación del mundo, nos caigamos bien o nos caigamos mal. El Espíritu Santo, el Hijo y el Padre han trabajado en tu hermano, han salvado a tu hermano, el que te cae bien y el que no te cae bien. Y solo por eso no lo puedes subestimar. Porque es tu hermano, porque en Cristo murió, al que el Padre eligió y a quien el Espíritu Santo ha tomado y trabaja en él. Es la familia que Dios nos ha dado. Alguien dice por ahí, la familia no se escoge, los amigos sí. Hermanos, esta es la familia de Dios, los que estamos aquí hoy. Y esta es la familia que Dios me ha dado. Es la familia de Amposta y Vinarós. Es la local. Es la visible, es la concreta. Esta es la familia en la cual me toca a mí servir y a todos nos toca servir. A mí me gusta, y con esto voy a terminar, la expresión del Señor Jesús, cuando refiriéndose a la iglesia, ¿saben cómo la llamó? Mi iglesia. Dice, y sobre estas bases, sobre este fundamento, edificaré mi iglesia. Qué bonito que nosotros somos iglesia de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y aunque somos imperfectos, diferentes, Él nos ama. Y por eso intercede por nosotros. Y por eso ha puesto en nosotros su Espíritu. Porque nos ama. Y el Padre nos ha elegido. Y ninguno de nosotros se va a perder. Pero la oración de Jesús es que se amen. Que sean uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que se amen tanto que el mundo crea. Que el mundo vea que la congregación, ese cuerpo de Cristo es visible, es el modelo societal, el reino de Dios en su expresión más concreta que hay hoy en día. La iglesia, la congregación del Señor. ¿Salvos y sueltos? No. ¿Salvos y añadidos? Sí. Porque, hermanos, fuimos bautizados en un solo cuerpo.
Estoy citándoles palabras de Dios, Reina Valera 60, apóstol Pablo. Fuimos bautizados en un solo cuerpo. Siempre es tiempo de pertenecer, siempre es tiempo de formar parte estable en su iglesia. Resistámonos a lo negativo que tiene el individualismo. La iglesia es asamblea, familia, pueblo, cuerpo. Cuerpo de Cristo, sí. Demos gracias a Él por lo que somos.